¿Cuál es la importancia de la propedéutica dentro de la práctica médica? Pues bien, es fundamental, puesto que la propedéutica le permite tanto a los médicos ya titulados como a los médicos en preparación el conocer cómo tratar al paciente desde los aspectos más básicos. Es decir, la propedéutica nos permite a nosotros conocer las diversas técnicas explorativas para poder determinar un diagnóstico certero y oportuno para el paciente, y de este modo poder continuar un hilo que termine con su respectiva sanación. Muy bien, iniciamos con los conceptos y generalidades de la propedéutica. Antes que nada, es muy importante mencionar la importancia que juega la propedéutica dentro de la práctica médica, puesto que a partir de aquí se desenvuelven el resto de las actividades que el médico ejercerá a lo largo de su práctica profesional, mismas que tendrán una amplia repercusión en su trato, no solamente con el paciente, sino también con el personal de salud. Bien, comencemos. ¿Qué es la propedéutica? Bueno, la propedéutica se define como el conjunto ordenado de métodos y procedimientos de los cuales se vale el clínico para obtener síntomas y signos y con los cuales éste elaborará un diagnóstico oportuno y certero. Asimismo, hay que definir también qué es un diagnóstico. Un diagnóstico consiste en identificar una enfermedad para deducir su pronóstico e indicación terapéutica. A partir de aquí, el médico utilizará diversas técnicas para identificar qué es lo que el paciente padece, qué es lo que éste tiene. Dichas técnicas son las siguientes. Tenemos el interrogatorio, la inspección, la palpación, la percusión, auscultación y algunos métodos complementarios. El primer paso que un médico debe de seguir dentro de su práctica debe ser el interrogatorio, puesto que a partir de aquí se pondrá en juego la confianza que el paciente le dará al médico, ya que el médico no debe actuar solamente como un actor de curación, sino más bien debe ser su confidente y amigo. Asimismo, éste obtendrá datos relevantes que le ayudarán a éste a determinar un diagnóstico certero. Asimismo, también tenemos la inspección, la cual se basa meramente en la observación, es decir, lo que el médico nota en el paciente. Factores tales como expresión facial, trastornos en la piel, actitud, etc. También está la palpación, la cual se basa en el contacto, donde hacemos uso de los dedos para medir factores como la temperatura, como el pulso, así como también buscar bultos extraños ubicados en los ganglios linfáticos. Luego está la percusión, en la cual se busca delimitar zonas sonoras haciendo uso de los dedos mediales de ambas manos, colocándola en diversas partes, tales como el tórax y el abdomen. Asimismo, también tenemos la auscultación, que consiste en detectar sonidos característicos a partir de una herramienta llamada estetoscopio. Este nos permite escuchar los sonidos que emiten órganos tales como el corazón, los intestinos, etc. Y de este modo también podemos ubicar la localización de estos, el tono que poseen, etc. Y por último tenemos los métodos complementarios, que hacen referencia a los análisis clínicos que emiten las diversas especialidades médicas, tales como los análisis de sangre, los rayos X, correspondientes, como bien lo mencioné, a diversas especialidades. Un concepto fundamental dentro de la propedéutica es la catarnesis, el cual consiste en un conjunto de datos que pueden suministrarse a un enfermo una vez terminado su estudio de tratamiento. Básicamente, esto nos permite seguir un hilo de la evolución de la enfermedad dentro del paciente y de este modo podemos determinar un pronóstico oportuno. La salud y enfermedad son parte integral de la vida, de los procesos biológicos y de las interacciones de los medios ambientales y sociales. El término salud se contrapone al de enfermedad y este es objeto de especial atención en la medicina. A continuación, abordaremos estos dos conceptos a mayor profundidad. Concepto y definición de salud y enfermedad. Para empezar, ¿qué es salud? El término salud procede del latín salus, salutis, que significa salvación, pero también saludo. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
El concepto de salud está vinculado a un estado de bienestar tanto físico como mental y social, y no solo a la ausencia de enfermedades. Los factores que pueden afectar a la salud son aquellos que influyen, factores genéticos que pueden generar la aparición de enfermedades. También existe las del ambiente, que tienen que ver con los aspectos de contaminación ambiental, las condiciones de los aspectos de espacios y estructuras como la vivienda, lugar de trabajo, áreas públicas, así como también las formas de vida, que se refiere a los hábitos personales, como ya los conocemos: alimentación, higiene, actividad física, relaciones sociales o actividad sexual. La organización del cuidado de la salud se divide en estas 5 ramas: la salud física, salud mental, salud de higiene, salud reproductiva y por último la salud pública. Ya hablamos de lo que es salud. Por su parte, ahora vamos a hablar de el término que se contrapone a lo que es salud, que es una enfermedad. Y bueno, ¿qué es una enfermedad? Según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos predecible. Es imposible evitar las enfermedades dentro del proceso biológico, pero hay algunas maneras que veremos más adelante que nos pueden hacer prevenir alguna enfermedad. Se dice que todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa y que regulan el medio interno. Incluso cuando la causa se desconoce, casi siempre se pueden explicar las enfermedades en términos de los procesos fisiológicos o mentales que se alteran. Se pueden dividir en 2 concepciones: una subjetiva, que es el malestar, sentirse mal con diferente intensidad, y otra objetiva, que es la que afecta la capacidad de funcionar, que es la limitación del funcionamiento corporal en diferentes grados. Pero bueno, lo que nos debe interesar es cómo mantener una buena salud, y eso es con la práctica de deporte, el respetar el descanso, mantener una alimentación adecuada, cuidar lo que comemos, realizar 5 comidas, ingerir frutas y verduras, evitar el estrés, evitar el alcohol, tabaco, drogas, hidratarnos de manera adecuada y planificar y controlar nuestros hábitos. Los hábitos que día a día realizamos nos van a hacer generar una salud adecuada y prevenir enfermedades. Yo les hablaré acerca de los agentes patógenos y sus clasificaciones. Para empezar, un agente patógeno es también llamado agente biológico patógeno. Es un microorganismo capaz de producir enfermedad o daño a la biología del huésped, sea animal o vegetal. Y se clasifican ya sea su naturaleza o patogenia. Por su naturaleza se pueden clasificar en priones, virus, bacterias, hongos y también se pueden en parásitos, pero en la actualidad a lo que leí ya no se toma tanto en cuenta. Más adelante retomaremos cada clasificación por su naturaleza para explicarlo de una mejor forma, y por su patogenia se refiere a cuál es la enfermedad que causa. Yo les hablaré acerca de los agentes patógenos y su clasificación. Para empezar, ¿qué son los agentes patógenos? Los patógenos son agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades al huésped. Este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, bacterias y hongos, entre algunos otros. ¿Cómo se clasifican? Se pueden clasificar por su naturaleza o por su patogenia. Por su naturaleza se clasifican en priones, virus, bacterias, hongos y parásitos. Y por su patogenia, en esa clasificación se refiere a qué tipo de enfermedades pueden provocar. Los priones son un extraño tipo de patógenos, fundamentalmente una proteína. No tiene material genético, pero tiene una gran capacidad para dañar el organismo. Es causante de la encefalopatía espongiforme transmisible, una enfermedad neurodegenerativa letal y de la cual no tiene cura. Siguen los virus. Es una estructura proteica que en su interior alberga material genético. No pueden reproducirse por sí solos. Son microorganismos parásitos intracelulares obligados, ya que no pueden reproducirse por sí solos y necesitan la maquinaria de una célula para multiplicarse en número.
Este hecho provoca que al dañar las células del huésped se genere la enfermedad como la gripe, las infecciones de transmisión sexual, influenza, de la cual SARS-CoV-2, sarampión, varicela, etc. Luego siguen las bacterias. Las bacterias, para clasificar las bacterias se usan modelos, muchos criterios, pero principalmente por su composición en la pared celular. Cuando son patógenos se clasifican por su interacción por el huésped y algunas enfermedades por bacterias son tosferina, fiebre tifoidea, lepra, impetigo, etc. Luego siguen los hongos. Los hongos infecciosos actúan de dos maneras, infecciones superficiales y infección mitótica. Las infecciones superficiales, en este caso, el patógeno son los dermatófitos, que actúan sobre la piel, el pelo o las uñas. Un ejemplo de una enfermedad ocasionada por este hongo es el pie de atleta. Y la infección micótica es cuando actúan en el interior del huésped, ya sea en la mucosa u órganos, y ocasionan aspergilosis, fiebre del valle, etc. Después están los parásitos. Es un organismo que vive sobre un organismo huésped o en su interior y se alimentan a expensas del huésped. Hay tres clases importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos: protozoos, helmintos y ectoparásitos. El Plasmodium, que origina la enfermedad de la malaria, es el protozoo más letal actualmente, haciendo estragos en países en vías de desarrollo. Los helmintos son gusanos, es decir, organismos multicelulares eucariotas. Como antes, existe de vida libre como parasitaria y normalmente poseen un ciclo vital muy complejo, con fases de reproducción sexual y asexual. Ejemplos de enfermedades son las tenias intestinales, ascaris o trichinela. La historia natural de la enfermedad es un modelo propuesto por Lebel y Clark a mitad del siglo XX. En él se expone el curso de acontecimientos que aparecen desde el inicio hasta el final de cierto padecimiento. Aquí la enfermedad se divide en dos periodos, en el periodo prepatogénico y en el periodo patogénico. El periodo prepatogénico consiste en la interacción en equilibrio de la tríada ecológica, y el periodo patogénico, en él se habla el inicio de la enfermedad, su evolución y su finalización. En este modelo también se abordan los niveles de prevención, que se clasifican en nivel primario, secundario y terciario. El nivel primario aparece en el periodo prepatogénico y el nivel secundario y terciario en el periodo patogénico. Cada uno contiene medidas específicas a seguir con el propósito de limitar el daño de la enfermedad y las consecuencias que pueda generar en el individuo. Historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es un modelo que expone la evolución de un proceso patológico sin intervención médica, con el propósito de identificar el curso de cierto padecimiento, así como su desenlace. También aborda los diferentes niveles de prevención, que consisten en una serie de medidas a tomar con el fin de evitar o disminuir el riesgo de generar complicaciones que vayan a deteriorar aún más el estado de salud. Periodo prepatogénico. Tríada ecológica. La tríada ecológica es un modelo que representa la salud y la enfermedad mediante la interacción del agente causal, el huésped y el ambiente. En este caso, el agente causal podría simbolizar algún tipo de microorganismo, como una bacteria. El huésped ejemplifica al ser humano y el ambiente se refiere al conjunto de factores que pueden aumentar la posibilidad de que el ser humano padezca cierta enfermedad, como lo son las condiciones sociales o el ambiente en donde se desenvuelve. Por ende, el periodo prepatogénico, tal y como lo dice su nombre, el equilibrio de la tríada ecológica todavía se mantiene, por lo que todavía no existe el desarrollo o el desencadenante de la enfermedad. Sin embargo, cuando éste se rompa, la enfermedad dará inicio. En el periodo prepatogénico se lleva a cabo la prevención primaria, que es el conjunto de medidas sanitarias que se realizan tanto por la comunidad o por los gobiernos para prevenir determinada enfermedad. Esta consiste en dos aspectos: la promoción de la salud y la protección específica.
La promoción de la salud se refiere al fomento y defensa a partir de una serie de acciones que van a mantener nuestro estado de salud, como por ejemplo una buena alimentación. Y la protección específica se refiere a medidas específicas para prevenir determinada enfermedad, como por ejemplo la aplicación de vacunas en invierno contra la influenza. Periodo patogénico. El periodo patogénico comienza cuando el equilibrio de la tríada ecológica se rompe, es decir, la enfermedad comienza a atacar al ser humano. Este se divide en dos aspectos, un periodo subclínico y el periodo clínico. El periodo subclínico comprende la etapa en la que el agente causal invade al huésped. Se caracteriza por la aparición de lesiones anatómicas o funcionales, pero sin la presencia de síntomas, por lo que todavía no se puede diagnosticar la enfermedad. Y el periodo clínico inicia con el primer síntoma o signo de la enfermedad, por lo que empieza a ser posible el realizar su diagnóstico. Periodo patogénico, segundo nivel de prevención. Aquí se buscan dos cosas, el diagnóstico y tratamiento oportuno y la limitación de daño. El diagnóstico y tratamiento oportuno son un conjunto de medidas que tienen como objetivo lograr un diagnóstico y tratamiento con el fin de evitar cualquier daño. Sin embargo, si esto no puede suceder o si la enfermedad aumenta, se lleva a cabo la limitación del daño, que busca seguir o proporcionar un tratamiento apropiado para detener la enfermedad y disminuir el daño. A la última etapa del periodo patogénico se le conoce como resolución, que comprende la etapa final de la enfermedad. Aquí se esperan tres aspectos: que la enfermedad desaparezca por completo, que se vuelva crónica o que el paciente fallezca. Periodo patogénico, tercer nivel de prevención. En esta etapa se busca lograr la reintegración del paciente a su sociedad, así como que él comprenda el estado de su salud y las medidas de rehabilitación que le permitan mejorar su calidad de vida en caso de que las necesite. Las manifestaciones objetivas y subjetivas. Estas son las que se van a presentar en un individuo y que van a ser de suma importancia para la realización de un buen diagnóstico. Estas, como ya mencioné, pueden ser tanto objetivas como subjetivas. Las objetivas son las que se pueden notar o ver a simple vista o que son clínicamente palpables. Por el contrario, las subjetivas son las que solo el paciente puede percibir o sentir. Es por eso que se les conoce como subjetivas. De aquí van a salir tres conceptos importantes que son el signo, el síntoma y el síndrome. Es muy importante el conocer estos aspectos, ya que en base a ellos, como ya mencioné, se va a hacer un diagnóstico que sea efectivo para poder dictaminar una receta igual de efectiva y ayudar al paciente a identificar el padecimiento que tenga y ayudarlo, si no bien a erradicarlo, a controlarlo o disminuirlo. Ahora vamos a hablar sobre el signo, el síntoma y el síndrome como una de las representaciones de las manifestaciones tanto objetivas como subjetivas. Y qué es y algunos ejemplos de ellos. Empezando con los signos, que los signos se dice que son manifestaciones físicas o químicas que se reconocen al examinar a un paciente enfermo. Es decir, estas se pueden ver o palpar a simple vista. Algunos ejemplos físicos pueden ser la fiebre, el enrojecimiento de algunas zonas, secreción nasal, vómitos o entre otros. Y químicos puede ser la albuminuria o la hiperglucemia. Como se muestra aquí en las imágenes, el enrojecimiento, hiperglucemia o fiebre o temperatura. Los síntomas, a diferencia de los signos, son trastornos subjetivos, es decir, el paciente nada más los experimenta, solo los puede sentir el individuo y el médico difícilmente le puede comprobar, solo le puede comprobar a través del interrogatorio clínico. Algunos ejemplos de estos, como se menciona aquí, son el dolor, el mareo y la debilidad. Y de una serie de signos y síntomas va a salir el síndrome.
que se dice que es una enfermedad donde estos dos factores, que son los signos y los síntomas, existen en un momento dado y definen un estado de enfermedad. Los síndromes se caracterizan por tener ciertos rasgos que van a identificar dependiendo del síndrome que sea. Todos ellos se encuentran relacionados genéticamente, patológicamente y etiológicamente. Unos ejemplos de ellos son estos, que es el síndrome esofágico, que es una alteración de contracciones en el mismo órgano que provoca un descontrol de este. O el síndrome de Miller-Gobler, que es una lesión en el puntina inferior, es decir, que se dañan las vainas de mielina. Y una de las características de este es la parálisis facial o el síndrome cerebeloso, que este es un conjunto de signos y síntomas que se da a raíz de una lesión en el dicho cerebeloso, como se menciona aquí en el mismo nombre. Como concepto, tenemos que la semiología es la ciencia que se encarga del estudio de los signos y síntomas que presenta el paciente con el fin de alcanzar una hipótesis diagnóstica. Sin embargo, vamos a ver que esto va más allá, ya que la semiología es también el idioma en el que el médico va a interpretar la información que obtenga en la historia clínica del paciente y también para transmitir esta misma información hacia otros médicos con el fin de alcanzar el mejor diagnóstico posible. Yo les voy a hablar sobre la semiología. Para empezar, ¿qué es la semiología? Aquí dice que la semiología es el capítulo de la patología general que se ocupa del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades y de sus consecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Pues tenemos que la semiología es la rama de la medicina que se encarga del estudio y la interpretación de la forma en la que se manifiesta la enfermedad en el paciente. Importancia de la semiología médica. Vamos a ver que la importancia de la semiología médica es que las diferentes metodologías de la semiología son fundamentales para abarcar un correcto examen, ya sea este de forma objetiva o subjetiva. Esto nos va a brindar la oportunidad de diferenciar lo saludable de lo patológico, es decir, nos ayudará a obtener un diagnóstico asertivo y concretar la historia clínica de forma eficiente. El objeto inmediato de la clínica semiológica es el de analizar los síntomas y los signos, tanto objetivos como subjetivos de un paciente. Bueno, en cuanto a enfermedad, tenemos signos y síntomas. Los signos va a ser el objetivo debido a que es lo que el médico puede conocer a través de la observación y el análisis. Sin embargo, el síntoma es subjetivo, ya que esta información le es referida al médico a través del paciente. Esto se da en el interrogatorio. Y es importante mencionar la importancia de la relación médico-paciente, ya que si el paciente no tiene la suficiente confianza con su médico, va a transferir la información de forma incompleta. También es importante tener en cuenta de que el médico debe ser capaz de interpretar y relacionar todos los datos e información que obtenga. Un ejemplo, en cuanto a signos, el paciente puede llegar con la presión arterial elevada. El médico puede suponer que esto es debido a problemas cardiovasculares. Sin embargo, esto también puede ser ocasionado por una insuficiencia renal. Por esto también es importante que el médico relacione toda la información que obtenga e interpretarla de manera correcta y eficiente. Bases y fundamentos de la semiología médica. Vamos a tener tres bases: semiotecnia, semiogénesis y semiografía. ¿Pero qué son estas? Bueno, la semiotecnia es nada más y nada menos que el conjunto de técnicas, ya sean directas o indirectas, que nos ayudan al estudio y cuantificación de los signos y síntomas del paciente. La semiogénesis será el estudio y determinación del origen de los signos y síntomas del paciente. Y finalmente la semiografía va a ser la técnica de transcribir de forma escrita los resultados obtenidos en la anamnesis. Esto sería todo por mi parte.